Ok, Angie, vamos a darle inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy, en lo que se conectan tus demás compañeros, ¿sale? Tengo un errorcito aquí. Dame un segundo en mi presentación. Pero bueno, bienvenida. Ahora sí te comparto. Bien, ya estamos en nuestro séptimo espacio abierto con su asesora virtual. Así que les doy la bienvenida. Estamos en la semana 4, que es nuestro cierre de módulo. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, y el grupo al que va dirigida esta sesión es el grupo 029 de la generación 35. El propósito de mi sesión es brindarles herramientas y sobre todo la orientación necesaria para que puedan realizar las actividades de una manera más precisa, logrando pues un cierre muy bueno de módulo. En la parte del chat, Angie, si gustas, puedes compartir tus preguntas para que las vayamos resolviendo dentro de la sesión. Estas son algunas indicaciones que me gustaría que ustedes pudieran considerar. Entregar en tiempo y forma el proyecto integrador. Ya ustedes tuvieron algunas sesiones con los agentes de la didáctica disciplinar y va a ser muy importante pues que revisen esas sesiones para que también estén enterados qué es lo que se debe de trabajar. De manera muy general, hoy vamos a trabajar cómo podemos empezar a hacer nuestro cómic dentro de Pixton, que es la herramienta que nos están sugiriendo dentro de Prepa en Línea, para que así ustedes vayan avanzando, ¿sale? Otro punto importante que aquí les comparto es dar respuestas a las encuestas de opinión. Si no se visualiza la semana 4 de nuestro módulo, es porque ustedes no realizaron las encuestas de opinión acerca de su asesora virtual y acerca de las generalidades del módulo 4. Entonces, hay que darle respuesta para que así se vean todas las actividades que ustedes deben de trabajar en semana 4. Participar en el foro aprendiendo, y en el foro integrador. Eso va a ser muy importante. Ahorita les voy a comentar cuáles son los porcentajes en cada uno para que sí ustedes puedan saber qué es lo que se espera que entreguen y sobre todo cuánto es lo que se va a contabilizar dentro de su promedio final. Y finalmente, hay que darle respuesta a la autoevaluación. También eso tiene un porcentaje dentro de su calificación y es necesario que lo vayan realizando. Sobre todo porque, acuérdense, este domingo se cierra el módulo 4, el domingo 15 de mayo, así que ya no va a haber prórroga. La prórroga que yo les comentaba que se les dio fue para la semana anterior, para la semana 3, debido a los problemas que había de plataforma, que muchos de ustedes lo notaron y que de hecho me mandaban mensajes de no estoy segura, qué está pasando, no puedo subir mis actividades, se queda pensando en la plataforma, etcétera. Y hubo un mensaje que les publiqué el día sábado, día domingo, les publiqué ese mensaje en donde ustedes debían de checar porque iba a haber un día más. De hecho, las actividades de semana 3 vencieron este lunes pasado, el lunes 9 de mayo a las 11:59. Se los hice llegar en el mensaje por medio del foro de novedades para que ustedes puedan saber que tenían todavía un día más para entregar esos pendientes. Les decía, por cuestiones de la plataforma, esos problemas ya se resolvieron y debido a eso es que entonces ustedes pudieron ya subir sus actividades, pero también se les dio un día más. Ya no apliqué esta semana porque ya está funcionando la plataforma adecuadamente. Bueno, estos son los puntos que me gustaría que ustedes consideraran para esta cuarta semana y sobre todo para que empiecen a trabajarlo. Algunos mencionaban en otras generaciones, me indicaban es que no noto que haya actividades de semana 4, creo que esta vez el módulo duró 3 semanas y les decían no se visualiza precisamente porque no realizaron las encuestas de opinión. Hay que trabajarlas para que así ustedes puedan tener acceso a la semana 3, se les habilite
y les aparezcan las actividades que deben de entregar, sobre todo porque es lo más importante. Ahorita se van a ver, se van a dar cuenta en los porcentajes. Perdón, en los porcentajes. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar. Este es nuestro orden del día, debido pues también al tiempo y también debido a las preguntas que pudieran surgir. Es probable que lo podamos dividir en 2 sesiones. El día de hoy les comento lo que vamos a trabajar, la bienvenida a semana 4 de aprendizaje, que es nuestro cierre del módulo. Les voy a dar una breve, muy breve explicación, solamente algunos puntos, no cada una de las actividades, sin embargo, algunos puntos que sí son importantes a considerar de las actividades a entregar de semana 4. Les voy a explicar, como les decía, cómo usar Pixton. Vamos a hacer algunas especificaciones en el foro para que ustedes puedan comprender cuáles son los detalles que deben de ir entregando y sobre todo qué es lo que se les está pasando que no consideraron de la semana de la actividad integradora número 6. Es algo similar. Entonces, sobre eso me voy a apoyar para que les pueda explicar cuáles son los puntos que también deben de ir mejorando. Después hablaremos de asuntos generales, sobre todo para su cierre de módulo, algunos puntos en cuanto a ortografía, a la edición de los archivos que deben de ustedes entregar y sobre todo que no hay extensiones. Las extensiones se acabaron el día de hoy miércoles. Ya no hay extensiones para ninguna otra actividad de semana 1, 2 o 3, precisamente porque estamos en cierre de módulo y porque los tiempos ya no nos alcanzan para que todavía tengan una extensión. Ahorita hay que enfocarnos más en esta parte de la entrega de los documentos a tiempo, sobre todo las actividades, me refiero, a tiempo y sobre todo para que no tengan ningún problema, ningún retraso. ¿Ok? Y finalmente tendremos el espacio para las dudas y los comentarios. Este de manera general les decía lo que es el proyecto integrador. Se llama la historieta como creación literaria. El porcentaje que se considera para el proyecto integrador es del 30%. Así que es muy importante, todo esto es necesario que ustedes lo realicen. Lo que me gustaría comentarles es que el proyecto se divide en 2. La primera parte, algunas actividades que he estado checando, no se dieron cuenta que en las instrucciones menciona muy claro, son digamos que son 2 partes. La primera parte se tiene que, ya una vez que hayan descargado el archivo, la historieta como creación literaria, hay que ordenar. Tenemos nosotros, tenemos que ordenar cómo es que se analiza un texto literario. Y sobre eso tenemos que organizar los pasos. Aquí no hay preguntas pues incorrectas porque en realidad ustedes tienen que decirme lo que yo realicé para analizar un texto literario fue paso número 1, esto paso número 2. Ya vienen ahí los pasos, solamente hay que ponerles un orden, un numerito. Y con ese numerito nosotros vamos a identificar, bueno, sí, es el primer paso es este, el segundo paso es este. Ya que los organizaron, ahora sí, los van a colorear, ya sea de rosa o de verde, dependiendo si son pasos que corresponden al fondo o son pasos que corresponden a la forma. Todos deben de estar de algún color resaltado, les decía, o rosa o verde. Entonces, algunas actividades que ya estuve retroalimentando y que les estuve explicando, fallo este punto, hay este pequeño detalle, les pido que lo vuelvan a editar, sobre todo porque algunos no alcanzaron precisamente en una calificación aprobatoria. Y les he estado comentando, son todos los pasos, en realidad no es como elegir cuáles podrían ser, cuáles no, y los demás se quedan sin sombrear. Todos deben de ser, deben de llevar algún color, les decía, ya sea verde o rosa. Ya que organizaron todo esto, segunda parte es cuando ustedes ya comparten su cómic. Este cómic, les comentaba a algunos de ustedes, el cómic puede ser realizado en Pixton, pero si ustedes conocen alguna otra aplicación, por ejemplo, Comic Strips, por ejemplo, algunos lo han hecho en Canva, ya dependerá mucho. Pero la que se los sugiere es Pixton, es muy fácil, en realidad solamente hay que trabajarlo en línea
y sobre todo les permite a ustedes exportar o tener el link de ese cómic que estuvieron trabajando. Ya viene todo predeterminado, ya nada más van seleccionando cuáles son los escenarios, cuáles son los personajes y los diálogos que ustedes van a estar incluyendo en cada uno de estos. ¿Ok? Y bueno, de ahí les decía, esta es la segunda parte en donde ustedes van a compartir el link. Sobre todo, busquen que ese cómic platique la experiencia que ustedes tuvieron durante estas 4 semanas dentro del módulo 4. Debe de contar su historia, su experiencia, debe de estar indicado, por ejemplo. Sobre todo también, bueno, les decía, por ejemplo, cómo inició quizá el módulo 4 para ustedes, cómo lo sintieron, quizá si es que hubo algo en lo que ustedes se les complicó, o bien también lo que aprendieron. Lo importante es que ocupen algunos conceptos, algunas ideas aprendidas durante estas 4 semanas. Vocabulario que ustedes adquirieron acá, por ejemplo, que es una experiencia estética, por ejemplo, la parte del argumento, de lo que es la acción, los personajes, el escenario, todo eso ustedes pueden incluirlo quizá en los diálogos, no precisamente aprendí esto y lo platicas como una lista. Yo les sugiero que sea dentro de los diálogos. Quizá ustedes se lo están platicando a alguien más y esa persona a la que se lo están platicando, pues les dice, ah, bueno, ok, se me hizo interesante, pero ¿qué más aprendiste? Y entonces empiezas a platicar la parte de lo que ustedes conocieron de este módulo 4. Sobre todo les decía, en la parte de los conceptos. Eso es lo que será importante que lo incluyan, porque eso obviamente refleja lo que aprendieron y también la experiencia que tuvieron durante estas 4 semanas. Entonces, este cómic, yo les sugiero que no sea breve. A veces han hecho cómics de 4 viñetas, de 5 viñetas. Yo les pido que no sea tan breve, que si ustedes van a trabajar el cómic, al menos sea de mínimo 10 viñetas, para que así se pueda contar una historia. Quizá una historia va a ser muy breve, si ustedes solamente incluyen una viñeta, 2 viñetas, 3 viñetas, va a ser súper breve. Acá lo importante es que también tenga un inicio, un desarrollo y un final, la historia que ustedes están narrando, tal cual, así como lo hemos estado viendo en los diferentes textos que hemos revisado. Chequen que contenga precisamente eso, que no nada más sea una viñeta y digan ahí los aprendizajes del módulo 4. No, que en realidad sea una historia, porque por eso les estoy comentando que cuenten su propia experiencia, que vinculen con conceptos aprendidos, con autores, quizá con obras que se les hicieron muy interesantes. Eso va a ser necesario que lo incluyan, perdón, dentro de la narración. Entonces verifiquen eso y les decía, mínimo 10 viñetas porque así tenemos el espacio en 10 viñetas para que ustedes puedan explicar lo que aprendieron en las 4 semanas. Chequen muy bien su ortografía, por favor. Bien, entonces, les decía, chequen perfectamente. Yo les sugiero, y sobre todo se les sugiere dentro de la plataforma, que sea con Pixton, pero si conocen algo más y ustedes consideran que eso también les va a ayudar para que puedan redactar mejor su historieta, adelante. No es precisamente obligatorio que ustedes trabajen con Pixton. Repito, es como una sugerencia. Y eso les es tan fácil, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a trabajar, no está nada complicado. Pero bueno, esta es la parte que les decía del proyecto integrador. Ya una vez que lo hayan realizado, algunos me han comentado que si lo pueden trabajar en PowerPoint. Les digo, no hay ningún problema, pero a mí se me hace que PowerPoint es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones estas, o bien en las páginas en donde se pueden trabajar las historietas, ya viene todo predeterminado, ya nada más seleccionan escenarios, personajes, diálogos, etcétera. En PowerPoint tendrán ustedes que buscar imágenes de personajes, tendrán que hacer sus propios globos de diálogo, tendrán también que buscar un escenario, quizás es un poco más complejo precisamente por la parte de descargar los documentos, ¿no? Pero bueno,
es también otra opción. Si alguno lo quiere hacer en PowerPoint, adelante. Lo importante es que les digo, sea una historieta, que se note que es una historieta que ustedes están contando su experiencia. ¿Ok? En caso de que, por ejemplo, trabajan con Pixton y esté complicado que ustedes puedan obtener el link, o en la aplicación que ustedes lo hayan trabajado y digan, es que está bien difícil, no sé cómo compartir el link, ahorita les explico cómo, pero en caso de que no se pueda, lo que les sugiero es que entonces tomen capturas de pantalla. Esas capturas de pantalla las pegan en un documento de Word. El documento de Word lo suben a la nube, comparten ese link y ese es el link que van a pegar dentro del proyecto integrador para que ustedes me permitan a mí checar también la historieta. A veces está muy pesado precisamente porque hay diálogos, porque hay imágenes, porque hay diferentes escenarios, están pesados los documentos. Si alguno, por ejemplo, le agregó movimiento en la parte de las diapositivas en PowerPoint, va a ser mucho más pesado. Entonces yo por eso les digo, pueden ser capturas de pantalla, las pegan en documentos de Word y los suben entonces a la nube para que así solamente compartan el link. Chequen que ese link tenga los permisos para que yo lo pueda revisar, para que no haya ningún problema y sobre todo pues lo pueda calificar. Acuérdense que no hay extensiones. Ha sucedido que también en otras generaciones ha sucedido que no se dieron cuenta que no pude checar la historieta porque el link, o más bien el documento estaba como en privado, estaba como en modo privado o archivo privado, en donde no lo podía revisar y no tenía yo los permisos para poder ingresar al documento, obviamente. Entonces les pido que chequen los permisos para que lo pueda revisar yo. Yo no lo puedo revisar y como es la mitad de la actividad, porque les dije, la primera parte es la organización de todos los pasos, ¿no? Del orden del análisis de los textos literarios. La segunda parte es el cómic. Entonces, si una parte falta, obviamente va a ser solamente la calificación a la mitad. Así que les pido que verifiquen eso, chequen sobre todo sus retroalimentaciones, me piden extensiones porque revisaron quizá tarde y se cerró la plataforma y ya no les puedo dar extensiones. Entonces, por eso les pido que ustedes ingresen constantemente, revisen sobre todo su portafolio de evidencias para que así estén enterados de la calificación y la retroalimentación. Si es que hubiera sobre todo pues algún problema que se pueda corregir. ¿Ok? Bien, ahora vamos a trabajar un poco con Pixton. Pixton es una página que ustedes pueden ingresar desde su, quizá con, bueno, marca, que puede ser ingresando o registrándote dentro de la página, o bien vinculando la cuenta que sea de Facebook o ingresando con tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de Google para que entonces puedas empezar a trabajar. Pero les decía, si ustedes gustan, el paso número 1 va a ser registrar un usuario y una cuenta de correo electrónico para que ingresen ustedes también a su correo electrónico y una vez que les haya llegado su correo de confirmación, chequen el correo de confirmación y ahora sí, confirmando el registro a Pixton, pueden empezar a trabajar. Después, van a darse de alta en el sitio, pero siempre hay dos versiones. Está la versión de paga o la versión gratis. Busquen siempre el periodo de prueba gratis, porque obviamente si es el de paga, pues no creo que alguno de ustedes desee pagar solamente por realizar un cómic en este módulo. En otros módulos no lo van a necesitar, entonces por eso les digo, va a ser importante que ingresen con el periodo de prueba gratis. Verifiquen eso al empezar a trabajar. Paso número 3. Empiezan ustedes, obviamente empiezan a seleccionar personajes, escenario, los diálogos. Yo les sugiero que lo hagan en borrador, que empiecen a checar la ortografía. Ya una vez que lo tengan revisado o verificada la ortografía, ahora sí empiezan a trabajar los diálogos dentro de la página de Pixton. Ya una vez que terminaron de trabajar, ya le dan ustedes guardar. No lo van a poder descargar, no va a ser algo que ustedes puedan trabajar y después guardarlo, ¿no? La verdad es que no. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar la opción de compartir a través de redes sociales. Les decía, no lo pueden descargar y tampoco lo pueden imprimir, pero sí pueden buscar la opción compartir a través de redes sociales y les va a aparecer una lista, Facebook, Twitter y les va a aparecer correo electrónico. Seleccionen la opción correo electrónico porque entonces una vez buscado esto de la parte del correo electrónico del link,
compartir a través del correo electrónico, les va a arrojar un link. Ese link es el que van a copiar y van a pegar dentro del documento que ustedes tienen del proyecto integrador. Pero les digo, es importante que ustedes busquen estas opciones. Si no encuentran ustedes la opción de compartir a través de redes sociales y no les da ningún link, entonces pueden proceder a lo que yo les estaba comentando. Entonces, ahora sí, sacarle capturas de pantalla, pegarlas en un archivo de Word, las suben a la nube y comparten el link. Hay que compartir los links más que compartir el archivo del cómic. Entonces, sí les pido que verifiquen ese link. Sobre todo les digo, porque a veces los documentos son muy pesados. Entonces, subir la plataforma va a ser un poco complicado. Sin embargo, con el link va a ser mucho más fácil. ¿Sale? Y bueno, esta parte de aquí abajito les puse, es un tutorial en donde ustedes pueden verificar, pueden checar, pueden informarse cómo es que pueden empezar a trabajar en Pixton. Yo se los platiqué de manera muy resumida, pero ustedes pueden trabajarlo mediante este tutorial y van poquito a poquito, paso a paso, desarrollando su cómic. ¿Ok? Angie, ¿tienes alguna duda? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Buenas noches. Ninguna, asesora. Ok, muy bien. De cualquier forma, esta parte de la explicación de cómo trabajar en Pixton, se los acabo de compartir hace unas 2 horas. Se los acabo de compartir por medio del foro de novedades para que ustedes vayan siguiendo también qué es lo que deben de trabajar. Y sobre todo para que lo puedan subir, les decía, a tiempo. Eso sí les sugiero, muchas veces la plataforma se suele saturar el último día y sobre todo en estos últimos días, lo que es sábado y domingo, sábado 14 y domingo 15 de mayo, es muy probable que la plataforma se sature. ¿Por qué? Porque hay muchas generaciones, porque hay muchos grupos que están trabajando en la misma. Entonces, sí les sugiero que lo vayan haciendo con tiempo. Si hay algo que se les presente, lo puedan checar, sobre todo antes. Por ejemplo, es que falló la luz, ¿no? Se me fue el internet. Ok, bueno, para al menos tengo el día de mañana, que es jueves, para terminarlo. Y así no se estén esperando hasta el día domingo. Es muy difícil que suban los documentos porque les digo, todos están trabajando, todos están cerrando módulos de diferentes otras generaciones, de diferentes módulos también. Entonces, trabajenlo con tiempo para que no haya precisamente este tipo de atrasos, ¿ok? No hay extensiones, entonces te los comento nuevamente. Las extensiones se acabaron el día, de hecho las últimas que habilité fueron el día de ayer. El día de hoy ya no hubo ninguna solicitud de extensión, así que les pido que ustedes verifiquen, obviamente, que todo se haya subido a tiempo. Les voy a compartir otra diapositiva de la parte de mis sugerencias. Esta diapositiva, ay Dios, no salió esta, perdón. Ahora sí. Estas son mis sugerencias de manera muy general. Recuerden la autenticidad en trabajos, es decir, que ustedes verifiquen que no haya trabajos repetidos o que nos hayamos basado en la explicación de alguien más. Entonces, les sugiero, les decía, no hay en la parte del proyecto integrador, no hay como tal paso 1, paso 2, que sea así forzosamente. Muchas veces tiene algunas variaciones, sí tiene variaciones, porque depende de cada uno de ustedes, qué es lo que trabajó, que quizá cómo lo analizaron, cómo analizaron el texto literario. Entonces, sí les pido que hagan ustedes solitos esta parte del orden y sobre todo porque les decía, no hay tanto como respuestas, así que debe de ser, este fuerza es el 1, este fuerza es el 2. No, va a depender mucho de ustedes y de la explicación que den por qué seleccionaron ese orden de los pasos. Entonces, por eso les digo, váyanse ustedes con sus propias ideas, con sus propios argumentos, para que así no tengamos problema de que se basó en alguien más y entonces ya la calificación es un punto muy bajo. Participaciones en foros argumentadas. Mañana vamos a trabajar los dos espacios, el foro aprendiendo y el foro de integración, para que ustedes sepan qué es lo que deben de ir entregando, pero es importante que sean argumentadas. La actividad integradora número 6
Por cierto que les decía, apenas le estoy evaluando el día de hoy precisamente porque se les dio una extensión a todos de la generación 35 por los problemas de la plataforma. Hasta el día lunes se cerró la actividad integradora número 6 y la actividad integradora número 5, lo que correspondía a la semana 3. Es por eso que no podía empezar a evaluar el foro, precisamente porque estaba esperando que todos terminaran de participar. El día de ayer empecé a trabajar dentro de las actividades que tenía ya muy pendientes, que tenía que retroalimentar. El día de hoy termino de trabajar en el foro de integración, de la actividad integradora número 6. Y con eso ya iríamos hasta la semana 3. Pero en referencia a ese foro, he notado que muchas participaciones fueron muy breves. De una línea, de 2 líneas, acuérdense que deben de ser específicos y deben de ser puntuales, pero también no deben de ser tan breves de una línea en donde no se nota que ustedes revisaron los sitios, que ustedes argumentaron, que ustedes analizaron y checaron sobre todo los demás contenidos dentro del módulo. Entonces, sí les pido que sean más, que desarrollen un poco más la argumentación, no sean tan breves, porque entonces les digo, no se nota tanto un análisis. Entonces, 5 líneas creo que para mí está adecuado, porque así noto la idea de principio a fin, todo cómo lo fueron desarrollando. Hay actividades muy, muy breves que les decía, no están logrando el porcentaje completo, precisamente no porque yo lo indique, sino porque ya lo habíamos revisado en la rúbrica del foro de la actividad integradora número 6. Mañana revisamos la rúbrica del foro de integración, que es el cierre de módulo, y se van a dar cuenta que ahí menciona que respuestas breves, entonces no se considera tanto como un puntaje alto. Cierre de módulo, les comento, no hay extensiones en actividades pendientes, se acabaron. Habrá un mensaje de fin de módulo la próxima semana, más o menos por el día lunes en la noche, martes, que sería el lunes 16 o martes 17 en la mañana. Yo les estaré mandando un mensaje en donde les voy a indicar que he terminado de evaluar. A partir de ese momento, yo les sugiero que ingresen inmediatamente al portafolio de evidencias para que sepan cuál fue el puntaje obtenido del total del módulo 4. Guarden esa evidencia, chequen quizá con una captura de pantalla, guardan para si es que tuvieran que hacer alguna aclaración más adelante, siempre tengan de respaldo estas capturas de pantalla de las evaluaciones finales del módulo. El uso de la tecnología, hay que trabajar muy bien con colores, con tipografía, con tamaño de imágenes que no sean tan grandes, que no sea posible que yo les pueda entender el mensaje, o quizá la tipografía que es muy pequeñita, o está en rojo, o está en mayúsculas. Chequen precisamente eso, que todo sea adecuado de acuerdo también a las reglas de la etiqueta. De los últimos puntos, responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexión, que es lo que les comentaba. Respuestas breves demuestra que no sé muy bien, no conozco el tema y por eso es que nada más puedo contestar una línea, porque no sé más allá. Entonces, 5 líneas aproximadamente es un buen argumento. Actividades mejoradas para incrementar la calificación solamente en actividades, por ejemplo, que no hayan sido acreditadas, que hayan tenido desde 0 hasta 59%, pero no sean plagios, sobre todo que no sean reincidencias, la pueden mejorar dentro de esta semana. En caso, por ejemplo, que no se abrió el link para que yo revisara su cómic, el caso, por ejemplo, que subieron otro documento que no correspondía, mientras sea de la semana que estamos nosotros trabajando, adelante. No es necesario que pidan ustedes una extensión, al contrario, la pueden subir y modificar, obviamente, la actividad considerando la retroalimentación de lo que yo les haya comentado, pero les digo, solamente casos así, como acabo de explicar. ¿Ok? Ahora sí. Angie, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, Angie? Entonces, podemos hacer la historieta en Word, en PowerPoint o en la que nos sugiere la actividad. La de Pixton. Ajá, exacto. La puedes realizar en la que tú te sientas más segura, quizá porque ya la dominas, porque la conoces,
Pero lo importante es que tenga esto, una presentación de cómic, como te decía, imágenes, un escenario, globitos de diálogo, que esté integrado por viñetas. Adelante, no hay problema. No es como obligación que a fuerza sea Pixton, no. Es solamente una sugerencia. Ok, y si la hago en PowerPoint, ¿cuántas diapositivas tienen que ser? Igual, si consideras que una diapositiva es una viñeta, entonces aproximadamente serían 10 diapositivas. Ok, gracias. Sí, para servirte. Pues les comento, acá lo importante es que se note que es una viñeta, sobre todo que es una historieta que ustedes están trabajando, para que entonces se considere, porque la actividad pues así menciona, ¿no? Que debe de ser una historieta. Entonces, por eso lo pueden realizar en la que gusten. Les decía, inténtenlo quizá con Pixton para que vean que no es tan complicado. Si ven que es muy complicado, entonces adelante, pásense a la aplicación o al programa que ustedes consideren que puede ser más fácil, ¿no? De dominar. Acá lo importante es que lo hagan, sobre todo que lo vayan trabajando pues, para que tengan el porcentaje completo, ¿ok? De cualquier forma, si más adelante, conforme van realizando las actividades, van y pues dándose cuenta de algunos puntos que no quedaron tan claros para ustedes ya en la práctica, les comparto los medios por los que se pueden poner en contacto conmigo. Perdón. Puede ser por medio de mi correo institucional, abreviación de asesora virtual av.wendilucia.rodriguez@prepaenlinea-cep.edu.mx. Bien, también me pueden contactar por medio del foro de novedades o el foro de avisos, que es donde estamos trabajando, el foro aprendiendo, donde compartimos preguntas, todas nuestras dudas. En esta ocasión he estado preguntando acerca de los personajes que revisamos, qué les pareció, qué se llevan. Ahí también pueden compartirme sus dudas y sus comentarios. Entre todos también las estamos resolviendo. Y si es alguna duda ya más directa, más personal, entonces me pueden escribir al mensajero para que los pueda ir orientando. Lo importante es que no se queden con dudas, que siempre las vayan resolviendo para que entonces puedan tener obviamente un puntaje mucho, mucho mejor. ¿Ok? Mañana entonces nos vemos. Tenemos igual cita a las 8 de la noche para que puedan ingresar, traigan sus dudas, traigan sus comentarios y sobre todo ingresen y chequen las sesiones. Si más adelante las llegan a ver y les surgen dudas, ya saben cómo contactarme. Mañana entonces a las 8 en un ratito más les comparto el link de la invitación y también el link de esta sesión que estoy grabando. ¿Ok? Angie, te agradezco el tiempo, también a todos los demás que ya han visto la sesión, les agradezco que hayan podido checarla, seguimos en contacto a lo largo de esta semana. Gracias, Angie. De nada, hasta luego. Bonita noche. Bye.